¿Te has preguntado por qué llevas tanto tiempo luchando con tu adicción sin lograr avanzar? ¿Por qué llevas tanto tiempo intentando abandonar una conducta negativa sin lograr ningún resultado? Pues bien, hoy vamos a estar explorando algo muy importante relacionado con esa situación. Las causas emocionales del consumo de sustancias o de conductas negativas son muy variadas y hoy lo vamos a estar explorando con el fin de que encontremos la manera correcta de enfrentar una situación de consumo, como ya lo hemos dicho, de consumo físico o también de consumo emocional. Vamos a mirar cuál es la raíz exacta de la situación y cómo podemos enfrentarla para encontrar una solución. A lo largo de mi carrera, durante más de 35 años trabajando el tema de las adicciones y conductas negativas, y con la propia experiencia que ya les he contado de mi hijo, que por fortuna pues ya hace más de 15 años abandonó esas conductas y esos consumos, pero les decía que la experiencia me ha llevado a mí a encontrar que los programas convencionales que llaman de rehabilitación son programas centrados en la conducta. Yo los llamo programas conductuales, es decir, son programas en los que evalúan mucho y además en condición de encierro si el paciente que tienen interno comienza a cambiar, pero en lo que yo llamo cambios cosméticos, es decir, cambios externos que nuestros chicos y chicas que están en esta situación de consumo saben manipular muy bien. Es decir, en estos centros creen que si el paciente comienza a hablar como allá en la institución le exigen, llamándole sí doctor, sí mi líder, sí jefe, como se maneja en cada institución, o si comienzan a cumplir con las horas de levantarse, las horas de asearse, de ayudar en la cocina, de hacer aseo, etcétera, etcétera. Si ya están haciendo eso, entonces se considera que ese cambio de comportamiento ya es un avance para el abandono de la conducta o del consumo. Y yo sé por experiencia propia, porque he tratado con chicos y chicas y adultos que han salido de ese tipo de lugares, que ellos, al ver que esa conducta es el parámetro de evaluación del cambio o del avance en el proceso, ellos comienzan a negociarlo. ¿Cómo lo negocian? Hay casos, por ejemplo, en los que al paciente que está interno le dicen que de acuerdo con la evaluación positiva que tenga en la semana o negativa, entonces va a tener derecho a ciertos privilegios como la visita, como ciertos descansos, ciertos privilegios internos que estas instituciones les pueden entregar. Entonces ellos que saben negociar, lo que hacen es hacer creer que van bien. ¿Quiere que le diga a mi líder? Le digo mi líder. ¿Quiere que haga aseo? Yo hago aseo. ¿Quiere que haga lo que usted me diga? Yo lo hago. Solo con el fin de que, como ya lo dije, no les quiten la visita, les den ciertos privilegios, les den un día de descanso y después de determinado tiempo se ganan o pierden una salida a compartir con la familia. De ahí entonces que después de muchos tiempos de estar internos en estos lugares, estas personas comienzan a parecer que cambiaron, pero una vez que cumplen el proceso de rehabilitación, salen a adoptar la misma conducta que tenían y peor cuando llegaban a ese lugar. ¿Por qué? Porque por el hecho de haber estado internos se resienten porque la familia se deshizo de ellos y porque los aislaron. Eso es lo que pasa en muchos de los casos. De manera que quédate hasta el final, porque hoy vamos a ver entonces cuál es la verdadera raíz de la situación, qué podemos hacer para ayudar. Siempre aquí en el canal estamos hablando de cómo nosotros podemos ayudarnos si estamos en el problema o si conocemos un ser querido al que queremos ayudarle a salir de él. Quédate conmigo entonces para que miremos lo que podemos hacer y entendamos mejor la verdadera raíz del problema de consumo o de la conducta negativa. Arranquemos. Mi hijo, como ya les conté, vivió 14 años de consumo y él estuvo más o menos en unos 6, 7 programas de estos llamados de rehabilitación. En ese tiempo yo no tenía pues conocimiento, ya les dije que después estudié en relación con eso para ayudarle a él y luego a muchos otros chicos, chicas y familias. En ese tiempo pues también consideré que esa era una buena solución. Él comienza en una institución, allá comenzó a trabajar su programa aparentemente, pero resulta que los mismos líderes que estaban con él consumían y
para comprar su silencio, pues sencillamente le compartían a él de las sustancias que estaban consumiendo y él quedó callado, pero está en una situación de comodidad. Ya para el tema externo, es decir, para ganarse los privilegios y no perderlos, entonces él comenzó a adoptar ese tipo de conductas como: digo lo que usted quiera que le diga, me comporto como usted quiere que me comporte, es decir, voy a darle gusto para que usted me dé gusto, negociando con conducta privilegios propios de las instituciones. Esto lo que me lleva a mí a pensar y a concluir es que ser bueno encerrado es muy fácil porque no estás enfrentando la vida real sin la sustancia o sin la conducta. Lo segundo que yo entendí es que cuando a él se le confrontó realmente con la raíz, que es lo que vamos a ver hoy, de su adicción, siempre se evadió de esos lugares, por eso estuvo en tantos lugares. Siempre que a él se le confrontó con cambios internos, con las situaciones internas que él estaba viviendo, con sus problemas emocionales, ya se le volvió incómodo el proceso y abandonaba el programa. Entonces, ¿qué es importante que entendamos? Una de las cosas más importantes que hay que comprender para poder entender la situación y ayudarle a otros es que una persona no se vuelve adicta de la noche a la mañana ni por casualidad. No hay fracasos momentáneos ni éxitos momentáneos. Todo obedece a un proceso. En la parte interna de la persona comienzan, sobre todo en su niñez, adolescencia temprana o en su juventud, comienzan a revelarse situaciones de su vida que no le son cómodas, que no acepta, que no le gustan. Y esas situaciones son muy variadas. Estamos hablando no solamente del consumo de sustancias químicas, sino que también hablamos de conductas como la mentira, el juego y otras parecidas a estas que se generan en la persona, pero no de manera espontánea ni casual. Eso se ha venido elaborando a través de lo que vamos a ir viendo en este video, en el que vamos a descubrir por qué la persona terminó acudiendo a la conducta o al consumo de esta sustancia. ¿Qué pasó con él o con ella que lo llevó a tomar esta decisión? Entonces, la adicción, tanto a sustancias como a comportamientos, siempre ha representado un costo emocional muy alto y yo diría que también económico, tanto para el que consume como para su familia. Esta situación deja huellas demasiado profundas, heridas muy, muy grandes en las personas. Y créanme algo, la familia, yo entiendo que se preocupan mucho por su ser querido, que está en consumo. Y las familias se preocupan mucho también por su propio sufrimiento como familia, porque comienzan a no aportar nada en la familia, se vuelven los nini, ni estudian, ni trabajan, pasan mucho tiempo en su cama, no son productivos, consumen mucho de la familia, alimento y todo lo que tiene que ver con las necesidades internas de la familia, y se vuelven un problema. De ahí que entonces la familia comienza a pensar en ayudar a que su ser querido abandone el consumo, pero también como un beneficio propio. Es que si mi hijo dejara de consumir, viviría más tranquilo, más tranquila. Es que si el papá dejara de beber, entonces volvería la paz a la casa y rendirían más los recursos económicos que ingresan. Así sucesivamente, y yo lo entiendo, pero también quiero dejar claro que la persona que más sufre durante el consumo es el que está consumiendo. Yo he conocido a través de todos estos años, más de 35, trabajando con hombres y mujeres, niños, adultos y jóvenes, que ellos tienen dos luchas en el día a día, dos luchas que se contraponen pero que son reales. La primera de ellas es la lucha mental de saber que me estoy deteriorando, que saber que no estoy actuando bien, que esto me está haciendo daño y está haciéndole daño a seres queridos, a mis seres cercanos, a mi entorno, a la sociedad. Es tener ese reconocimiento, pero la segunda parte de la lucha diaria es: sé que voy mal, pero quiero huir de esa realidad, entonces voy y consumo. Conclusión, andan todo el día entre la ansiedad por consumir y el deseo de dejar de consumir, solo que ya hay una dependencia mental y física, emocional, que les impide o les hace muy difícil que verdaderamente ellos busquen ayuda para salir de la situación. Así que hay que entender que estas problemáticas no se presentan de la noche a la mañana y que generalmente, yo diría que en todos los casos, se desarrollan en entornos
donde existen alteraciones emocionales muy evidentes, alteraciones emocionales previas, es decir, lo que yo les decía, en el camino del deterioro y de tomar la decisión de consumo, se presentan otras situaciones críticas que hacen que la persona incurra en situaciones de consumo. Vamos a mencionar algunas, pueden ser la culpa, por ejemplo, cuando en un hogar se presentan separaciones, sucede que no en todos, pero en algunos miembros, sobre todo los hijos, se genera un sentimiento de culpa. Mi papá o mi mamá se fue por culpa mía, mis padres se separaron porque yo soy rebelde, porque yo causo muchos problemas. También hay otras causas emocionales como la sensación de inutilidad. Tenemos que tener mucho cuidado a cómo les hablamos a nuestros hijos, a nuestros niños. Yo escucho padres o madres de familia que tienen niños muy vivaces, muy energizados, niños que antes los llamábamos necios, hoy los llaman hiperactivos, pero cuando se refieren a él y alguien le pregunta, ¿cómo está tu hijo? Dice, uy, ese niño es un demonio, ese niño es terrible. Hay que tener cuidado cómo nos referimos a nuestros hijos porque ellos lo escuchan. Cuando comentamos y no tenemos cuidado de si está por ahí nuestro hijo, nuestra hija y decimos es que definitivamente él o ella nunca ha servido para nada. Él manifiesta, algunos de los niños manifiestan su deseo de ser, qué sé yo, un gran deportista de élite, un gran empresario, y es cuando el papá o la mamá les dicen, sueñe que eso relaja, pero usted jamás va a lograr eso. Con que consiga un buen trabajo es suficiente. Esas cosas van minando la situación interna de ese niño, de esa niña. Recuerden, cuando un niño nace con un disco duro con cero información, virgen completamente en cuanto a información. Es muy importante entonces cuáles son las semillas de creación y formación de identidad que estamos colocando en ellos. ¿Qué les decimos a pesar de que se equivoquen? A pesar de que insistan en aprender a leer, en aprender a hablar, en aprender a tener hábitos positivos, a pesar que se equivoquen, tenemos que confiar en ellos. Nunca he visto que un padre de familia le diga a su niño o a su niña que está aprendiendo a caminar, que se cae frecuentemente. Nunca he visto que le digan, no, mi amor, usted ya se ha caído mucho, renuncie a la idea de aprender a caminar. No, nosotros al contrario, una de las primeras alegrías que tenemos como padres de familia es cuando vemos que nuestros niños dan lo que llamamos los primeros pasos. Así, entonces, lo que les quiero decir es que se van desarrollando cierto tipo de conductas emocionales familiares que van afectando el cerebro y se van haciendo surcos neuronales en la configuración cerebral y emocional de nuestros niños que hacen que después ellos quieran esconderse en lo que yo he llamado la cueva de la adicción. Ahí se esconden porque el mundo que les fabricaron en sus casas desde el punto de vista emocional, cosas como la ansiedad, cuando se les hacen exigencias que ellos todavía no están en condiciones, todos los niños no son iguales, unos tienen unas habilidades, otros tienen otras habilidades, no les podemos exigir lo mismo. Es como exigirle a un pez que sea muy hábil en trepar un árbol o exigirle a un gato que sea muy hábil en nadar en el agua. Cada quien donde es hábil, ahí se va a desarrollar. Entonces eso genera ansiedad cuando ponemos exigencias casi irracionales sobre nuestros hijos. El abandono. Hay muchos niños, hijos, huérfanos de padres vivos, que aunque viven con papá y mamá, son niños solitarios, abandonados y que están siendo criados por estos artefactos electrónicos de ahora, principalmente el celular. Les compramos un celular y he visto en centros comerciales, restaurantes y en muchos sitios donde el papá tiene un celular, la mamá tiene otro celular y sus niños también tienen su celular y no hay diálogo, no hay convergencia, no hay comunicación. Creemos que eso va pasando y que el celular lo entretiene, pero ellos están generando una información en su cerebro, la están acumulando acerca de que no importan, acerca de que están abandonados. También cosas como la vergüenza, burlarnos de ellos en público, hacerlos quedar mal delante de otras personas. Y la tristeza también que va predisponiendo a la persona en caer en las garras de las adicciones. No todos consumen lo mismo. Yo aprendí de mi hijo un concepto que es muy valioso. Él me decía, papá, uno no es adicto a las sustancias, uno es adicto a lo que siente. De ahí que
no todas las personas consumen las mismas sustancias, porque unos buscan acelerar su vida, otros buscan reducir la velocidad de su vida, pero en conclusión quieren transformar con una sustancia una vida que no les gusta, una vida en la que no están cómodos, una vida que no les agrada. Entonces, cada persona experimenta su propia manifestación de esos problemas o de esas heridas emocionales, lo cual no solamente afecta al consumidor, sino que también afecta a su entorno, su familia, sus amigos, su trabajo, su estudio, y comienza a traer consecuencias negativas. Entonces vamos a ver, como ya lo hemos venido mencionando, cuáles son esos factores de riesgo más comunes. Vamos a mencionarlo rápidamente, y porque la idea no es tener una lista de esos factores, la idea de este video es decirles qué podemos hacer para poder enfrentar esas situaciones y traer un verdadero cambio para quien está consumiendo y, repito, siempre lo digo, y su entorno. Factores como el abuso emocional o el abuso físico o el abuso sexual en la etapa de la infancia. Eso genera una reacción emocional evidente en la persona que ha padecido esa situación. Abuso físico como maltrato, golpes, y el abuso sexual, pues que sobra mencionar en profundidad de qué se trata, pero generalmente se presenta en la infancia. Modelos parentales distantes o ausentes o negligentes. Esto es muy importante. A veces papá está, mamá está, pero no hacen presencia. Están dispuestos, pero no disponibles. Cuente conmigo cuando me necesite, hijo, pero cuando lo necesitan, nunca está. Son víctimas también de acoso escolar, la vergüenza escolar, la burla. Hoy lo llaman bullying. Es cuando hay personas que se han burlado de ellas en muchas situaciones y eso no los afecta. Repito, es que no todas las personas somos iguales. Por eso hay cosas que tienen implicaciones muy severas sobre unas personas, pero no tanto sobre otras. También sobrevivir a un evento potencialmente mortal. He encontrado personas que en su adultez, después de que han sufrido un accidente o alguna situación similar o han salido de una enfermedad, se refugian en una sustancia o en una conducta para mitigar el impacto que recibieron de esa situación. Perder a un ser querido por muerte, divorcio, separación, eso también afecta a muchas personas, sobre todo niños y niñas, que, como ya lo dije ahorita, se sienten culpables porque el papá o la mamá se separaron. Entonces, recuerden, las adicciones vienen de diferentes problemas emocionales. Por eso lo importante es que nosotros centremos nuestra atención a la persona que tenemos cerca y que queremos ayudarle, no solamente en la sustancia que consume, porque recuerden, la sustancia es lo que yo llamo la cueva o su escondite para huir de una situación emocional generada en su primera infancia o en algún otro momento que le afectó, y simplemente la sustancia le ofrece mentirosamente la oportunidad de hacerle olvidar, y nunca olvidan, se acrecienta el problema, solo que hay unos momentos durante el cual dura el efecto de esa sustancia que les hace creer que la vida está mejor. Por eso es que ellos recurren a esconderse, no solamente en estas cuevas de sustancias, sino en cuevas conductuales también. He encontrado personas que han caído en la delincuencia porque cuando eran niños su papá los ponía a competir con su hermano mayor a ver cuál era más guapo, sobre todo hombres, y cuál era más hombre. Obviamente el más pequeño perdía, y cuando crecen se convierten en delincuentes de altísimo nivel para demostrarle al mundo, a su familia y a toda la sociedad que él sí es un gran hombre, que sí es valiente, y por eso se convierten a través de la delincuencia en hombres y mujeres que muestran a través de esa conducta su poder, y otros a través del juego, porque les dijeron que eran unos inútiles, que no servían para trabajar, buscan el juego como una manera de obtener dinero rápido y aparentemente fácil. Así sucesivamente se presentan muchas conductas que dañan a las personas. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro proceso de transformación real? ¿Qué les ofrecemos aquí en Aprendiendo a Vivir, en Volver a Vivir? ¿Qué les ofrecemos? Es que lo importante para empezar es tener el sincero deseo de abandonar el consumo o la conducta. Sin ese primer paso, sin esa primera decisión, es muy difícil que se logren cambios evidentes, sustanciales y reales. Tener el sincero deseo de abandonar la conducta o el consumo. Enfocarnos en las causas. Número 2, enfocarnos en las causas de la conducta adictiva y no en la conducta manifestada.
No es decirle que es que si no tuviera los amigos que tiene, que si no estudiara en el colegio que estudia, si no viviera en el barrio que vive, entonces él cambiaría. No, estamos intentando quitar la telaraña sin matar la araña. Tú puedes limpiar el techo y las paredes de tu casa, quitar la telaraña todos los días y al día siguiente encontrarás más telaraña. El problema no es la telaraña, no es la evidencia, el problema es la araña. Entonces hay que eliminar la araña para que de esa manera no vuelva a haber telaraña. Lo mismo sucede con las heridas emocionales. No centrarnos en si es esta sustancia, si es esta otra sustancia, si las situaciones externas cosméticas cambiaran, sino cuál es la situación interna real que lleva a la persona a refugiarse en la conducta o en el consumo. Sanar el trauma es eliminar la causa, eso es clave. Otro punto, desarrollar nuevos hábitos saludables. Y para que esto suceda, viene un punto importante. Se requiere trabajar con expectativas reales. ¿Qué quiero decir con eso? Por eso es que hablamos de transformación real. Se requiere trabajar con responsabilidad personal, con disciplina, con entrega, con enfoque, con entusiasmo, con una esperanza real de que mi esfuerzo me va a dar resultados, en no esperar que vengan ayudas sobrenaturales que nos van a transformar de la noche a la mañana, que con solo manifestar cosas se nos va a dar, que con solo decir palabras positivas. Sí, hay que decirlos, el lenguaje interviene en nuestra conducta, pero que después de que lo digamos, entonces actuemos. Hay que ejecutar lo que pensamos, porque si no, nos quedamos pensando y logrando poco. Estas son algunas cosas que hay que hacer. Y les digo lo siguiente, si trabajamos fácil este programa que yo les ofrezco, se nos hace muy duro. Pero si lo trabajamos duro, se nos hace fácil. Se requiere valentía, ya se los dije. Amor por la vida, pasión por vivir, enfoque total, centrarnos en hacer la transformación real por nosotros mismos, no por factores externos, no por un familiar querido, no por una novia, no por un logro financiero. Hay que hacerlo por nosotros, porque si nos enfocamos en otra situación, cuando esa situación no esté, entonces volveremos a la conducta o al consumo. Entonces, tener claro algo muy importante, y es que este asunto es un asunto de vida o muerte. Es así de categórico, es así de serio, porque es salud. Y nuestra salud vale para todo lo que nosotros queremos lograr en la vida. De modo que, recapitulando ya para cerrar, recordemos, las causas emocionales pueden ser variadas y tienen que ver con la forma de ser y el contexto de vida de cada persona. Siempre hay una solución cuando se enfrenta con responsabilidad. Punto número 3, la adicción no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Eso tenemos que tenerlo claro para que no digamos qué le pasó a mi hijo, qué era, y de un momento a otro. No, siempre hay una causa, que es el siguiente punto, es donde tenemos que mirar qué pasó antes y atender esa situación, la situación interna y no la situación externa. Y lo último es trabajar en la solución, enfocándonos en la raíz de la conducta o la raíz del consumo y hacerlo con una nueva mentalidad. ¿Cuál? La mentalidad de que yo tengo la capacidad y la responsabilidad personal de lograr la transformación. Y esto se hace con un deseo sincero de abandonar la conducta o el consumo. Hasta aquí nuestro video de hoy. ¿Qué te quiero decir ya para cerrar definitivamente? Siempre hay una solución cuando hay aceptación. Siempre hay una solución cuando hay aceptación. Aquí yo, Fer, estoy para servirles, para escucharles. Al final les cuento que estoy desarrollando un ebook donde están los 10 principios fundamentales para la transformación real, con enfoque en adicciones, apegos y dependencias. Te invito a que compartas esta invitación con otros, esta información. Hay muchas personas que necesitan algo de lo que estás viendo y escuchando hoy y que les puede ayudar. Cuéntales que existimos en este canal. Y lo más importante de todo, comienza a trabajar en la causa y conviértete en parte de nuestra comunidad de aliados para el crecimiento. Somos una comunidad donde nos unimos para que juntos lo hagamos, porque juntos es mejor. Entonces, ya les repito, próximamente estará a disposición de ustedes el ebook de Volver a Vivir,
con principios reales para una transformación real. Eso es lo que les quiero decir. Por aquí los estaré esperando con nueva información para que nos enfoquemos en la solución y no en el problema. Y recuerden siempre que en un video está la respuesta.